Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de la parábola del sembrador, San Mateo presenta otras enseñanzas también acerca del reino, sirviéndose del mismo ambiente agrícola, de las faenas de siembra y de cosecha. Por eso se les llama parábolas del crecimiento. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Más adelante explicará que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y que la buena semilla son los ciudadanos del reino. Poco en continuación con esa parábola del sembrador que veíamos la vez pasada. Sin sentirnos mejores que nadie, debemos experimentar la responsabilidad de saber que por estar bautizados, llamados por Cristo, tenemos que esforzarnos para ser menos indignos de ese título. Ciudadanos del reino, buena semilla. Pero, dice Jesús, mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. La cizaña era una semilla que crecía de modo similar a la del trigo y solo se distinguía ya cuando las plantas estaban grandes. El problema era que esa semilla mala perjudicaba la cosecha de la buena simiente, incluso amenazaba con destruirla. En ocasiones sucedía, como en esta parábola, que un enemigo cobraba venganza sembrando cizaña en los campos de su adversario. En este relato, tú, Señor, haces una breve alusión a la causa del crecimiento de la cizaña, mientras los hombres dormían. San Cromacio desenmascara la causa. Los que duermen por culpa de la negligencia son vencidos por su infidelidad. Me hace pensar en ese libro de Juan Pablo II, levantaos, vamos, que es lo que les dice el Señor a los discípulos en Getsemaní. Triste pereza ese sueño, comenta San José María. Hace un tiempo me contaron una historia de asalto mientras la gente dormía, una operación de inteligencia militar. Contaba un taxista que durante el día un infiltrado descubrió que casi todos los obreros de una finca eran criminales y conoció el sitio donde tenían su armamento. Entonces en la noche se escapó y por la madrugada llegaron ya las autoridades a incautar el arsenal y apresar a los delincuentes. Así puede suceder en la vida interior, como dice San José María en Cristo que pasa. Los hombres estamos expuestos a dejarnos llevar del sueño del egoísmo, de la superficialidad, desperdigando el corazón en 1000 experiencias pasajeras, evitando profundizar en el verdadero sentido de las realidades terrenas. Mala cosa ese sueño, que sofoca la dignidad del hombre y lo hace esclavo de la tristeza. Hay un caso que nos debe doler sobremanera, el de aquellos cristianos que podrían dar más y no se deciden, que no seamos nosotros, Señor, que podrían entregarse del todo, viviendo todas las consecuencias de su vocación de hijos de Dios, pero se resisten a ser generosos. Mala cosa ese sueño. Podemos pensar en las manifestaciones de ese sueño malo en nuestra vida, el egoísmo, la superficialidad, la falta de generosidad, y pedimos perdón al sembrador divino. De hecho, una interpretación complementaria de esta parábola es desde la óptica de la misericordia de Dios, que dice el Salmo 85,
Tú, Señor Dios, clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. En esta perspectiva se entiende que el Señor ofrece, con su misericordia, una oportunidad más al pecador, cuando dice, déjenlos crecer hasta la siega. Tú, Señor, nos das tiempo para arrepentirnos del sueño malo, para convertirnos, para recomenzar. Ese sueño que permitió el crecimiento de la cizaña junto con el trigo. Y en su bondadosa misericordia está dispuesto a ayudarnos en esa labor interior del destierro del mal. Gracias, Señor, por invitarnos con tu predicación a la conversión, a una nueva mudanza. En el inicio de un nuevo periodo, vienes a nuestro encuentro a cortar la cizaña, a invitarnos a crecer, a despertar. Hay un punto en surco muy bonito, pues muy dramático, y nos puede servir para este rato de meditación. El Señor sembró en tu alma buena simiente y se valió para esa siembra de vida eterna del medio poderoso de la oración. Vamos haciendo en nuestro diálogo con el Señor recuerdo, memoria de ese camino que el Señor siguió en nuestra vida para traernos a su corazón. Porque tú no puedes negar que muchas veces, estando frente al sagrario cara a cara, Él te hizo oír en el fondo de tu alma que te quería para Él, que habías de dejarlo todo. Si ahora lo niegas, eres un traidor miserable, y si lo has olvidado, eres un ingrato. No nos olvidamos, Señor, ni lo negamos, te agradecemos ese llamado en el fondo del alma, diciéndonos que nos querías para ti, que lo dejáramos todo y te siguiéramos. Sea válido también, no lo dudes como no lo has dudado hasta ahora, de los consejos e insinuaciones sobrenaturales de tu director, que te ha repetido con insistencia palabras que no debes pasar por alto, a veces muy sencillas, pero de las cuales el Espíritu Santo se sirve para hacer crecer, para ir hacia arriba, para dar fruto y para cortar la cizaña. Y se valió al comienzo además siempre para depositar la buena semilla en tu alma de aquel amigo noble, sincero, que te dijo verdades fuertes, llenas de amor de Dios. Pero con ingenua sorpresa has descubierto que el enemigo ha sembrado cizaña en tu alma. Pues las malas inclinaciones, el ambiente, nuestra falta de lucha, y que la continúa sembrando mientras tú duermes cómodamente y aflojas en tu vida interior. La tibieza, la sedia, la mediocridad. Esta y no otra es la razón de que encuentres en tu alma plantas pegajosas, mundanas, que en ocasiones parece que van a ahogar el grano de trigo bueno que recibiste. Y aquí viene el consejo y la determinación que queremos sacar, Señor, en esta meditación, en este diálogo contigo, pidiéndote la gracia una vez más para lograrlo. Arráncalas de una vez. Como dice San Pablo, te basta la gracia de Dios. No temas que dejen un hueco, una herida. El Señor pondrá ahí nueva semilla suya. Amor de Dios, caridad fraterna, ansias de apostolado. Y, pasado el tiempo, no permanecerá ni el mínimo rastro de la cizaña. Si ahora que estás a tiempo la extirpas de raíz, y mejor si no duermes y vigilas de noche tu campo. Bueno, pues es una meditación muy bonita, este punto 677 de surco. Arráncalas de una vez, extírpalas de raíz. Despierta, vigila. Custos quid de nocte también escuchó en su corazón alguna vez. Custodio, vigilia. Cor meum vigilat, mi corazón vigila, dice en la Escritura. El sueño de los obreros se debe, hemos visto, a la pereza, a la infidelidad, pero cuesta ser sincero y llamarla por su nombre. Y nos inventamos disculpas para disimularla, que otro lo hará, que tampoco hay que exagerar, que conviene delegar. Incluso podemos esgrimir como excusa que hay que tener fe y evitar el activismo. Señor, danos tu gracia para que no seamos siervos haraganes y comodones en nuestra labor, que no nos durmamos,
que seamos fieles a la misión, que vigilemos con la oración, con el cumplimiento de nuestras obligaciones, que nos preocupemos por el apostolado, por la fraternidad, que perseveremos en el trabajo diario, aunque parezca monótono. La parábola continúa. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿tú no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Dios tiene sus enemigos y también los tiene el ser humano para su santificación. Más adelante Jesús dirá que ese enemigo es el demonio, porque solo desea apartarnos de Dios, cambiarnos el oro de la gracia por las baratijas del egoísmo. Y lo que llama la atención en la parábola es la estrategia que utiliza el Señor. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, porque al recoger la cizaña pueden también arrancar el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Probablemente nosotros habríamos actuado como los siervos, de modo intempestivo, procurando arrancar el mal de cuajo para desagraviar el daño causado por nuestra pereza, pero la principal enseñanza de esta parábola es la paciencia del Señor. Como explica el libro de la sabiduría, Dios juzga con moderación y nos gobierna con indulgencia. Da a sus hijos una buena esperanza, concede el arrepentimiento a los pecadores. Una vez más, tú, Señor, te sirves de estas enseñanzas en modo de parábolas para invitarnos a que nos convirtamos y nos anuncias la misericordia del Padre. Por eso San Agustín exhortaba: quien es trigo, persevere hasta la siega. Los que son cizaña, háganse trigo, conviértanse. Con esa estrategia de permitir que crezcan juntos el trigo y la cizaña, tú, Señor, nos enseñas a orar con paciencia, sin precipitaciones, a tener fe. No se tomó Zamora en una hora, pero hay que orar con indulgencia, con diligencia, sabiendo que el sembrador es Cristo, que es Él el protagonista, quien pone el incremento y garantiza que el fruto llegará en el tiempo oportuno. Hemos de tener presente que Jesús quiere, sin embargo, contar con nuestro esfuerzo para ahogar la cizaña, o al menos para disminuir sus efectos en el campo del mundo actual. Por eso, aquellas palabras de camino: de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere en cosas aparentemente muy pequeñas, que no ve nadie: el cumplimiento del horario, detalles de orden, de puntualidad, de diligencia. Obviamente también de que nos portemos como Dios quiere en cosas ya de más entidad. San José María concluye su meditación sobre este pasaje en una de sus cartas, en la carta número 2, invitándonos a la oración. Y lo seguimos aquí en nuestro diálogo con el Señor. Dile al Señor que quieres poner todos los medios. Oración, penitencia, lucha ascética, apostolado, fraternidad, alegría, esperanza. Cuando veas que no has sabido ponerlos, que te duermes, triste cosa ese sueño, es la hora de reaccionar con la gracia de Dios. Es seguro que no ha sido el nuestro un abandono que tenga su origen en falta de amor, sino en la flaqueza. Por eso hemos de decir al Señor enseguida, y te lo decimos ahora en este diálogo contigo: en adelante yo seré fuerte contigo, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Las derrotas son mías, las victorias tuyas. No quiero que haya mal en el mundo. El campo será arado y recibirá la atención necesaria con la semilla generosamente sembrada. Saber que estamos en mitad de la faena, que los sembradores del mal no se toman vacaciones,
pues no tiene que desanimarnos. Al contrario, debe impulsarnos a trabajar con más intensidad para esparcir la semilla del Evangelio en el ambiente en que nos movemos, en nuestra familia, entre los compañeros de trabajo. Nos animan en esa siembra las siguientes parábolas del Evangelio de Mateo, porque no es solamente esta del trigo y la cizaña. Luego continúa Jesús con la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol, hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Ese pequeño grano, del tamaño de la cabeza de un alfiler, nos invita a juzgar con visión sobrenatural. Es otra parábola de esperanza, como la del sembrador, que tira su semilla y da fruto en distintas proporciones, 20, 30, 60, 100 por uno. Jesús nos pide que confiemos en la vitalidad divina, la cual incrementará cualquier expectativa de fruto. Él es el dueño del campo y nos dará cuanto quiera. Él es omnipotente. Y si no vienen frutos, si se daña la semilla, bueno, es porque también desea nuestra humildad, quiere que aprendamos a confiar más en Él, pues entonces no hay por qué tener desasosiego, pesimismo, fe en que Él es el dueño de la simiente y Él es el que pone el incremento y que quiere contar con nuestra ayuda, pero que nuestra ayuda no es la principal, aunque hace falta. San José María aplicaba esta parábola a los momentos difíciles, como dice en Camino, en el punto 695. En las horas de lucha y de contradicción, cuando quizá los buenos llenen de obstáculos tu camino, alza tu corazón de apóstol. La historia de esto es las contradicciones que había padecido, ya empezaba a tener esas dificultades de lo que él llamaba la contradicción de los buenos, personas entregadas a Dios que querían hacerle la vida imposible o que lo veían una competencia peligrosa para su ideal, cuando en el campo de la tierra pues hay semilla para todos. Bueno, entonces en esas horas de lucha, de contradicción, cuando los buenos se llenaban de obstáculos su camino, alza tu corazón de apóstol. Oye a Jesús que habla del grano de mostaza y de la levadura. Y dile, como le decimos nosotros ahora, explícame la parábola. Explícame, Señor, por qué permites estas cosas, estas contradicciones, estas dificultades. Y sentirás el gozo de contemplar la victoria futura. Aves del cielo, en el cobijo de tu apostolado ahora incipiente, y toda la masa fermentada. Cuando escribe esto, estamos pues en el año 38, en una guerra civil, con unos pocos fieles de la prelatura por ahí dispersos en campos de guerra. ¿Quién va a pensar en que vamos a llegar al mundo entero, a Japón, a Colombia, a Sudáfrica, a Finlandia? Sentirás el gozo de contemplar la victoria. Aves del cielo en el cobijo de tu apostolado. Nos acordamos de ese repostero en las tertulias de Argentina, que representa ese árbol lleno de pajaritos. Aves del cielo en el cobijo de tu apostolado, ahora incipiente, y toda la masa fermentada. Esa es la parábola del grano de mostaza, que hemos visto y agradecemos al Señor en la obra. Ya vamos a cumplir 100 años y pues no daremos gracias suficientes por esa maravilla de Dios en la historia, ¿no? Que a un joven sacerdote pues que era pues de pueblo en la ciudad de Madrid, mal visto pues porque era como un advenedizo, que solo tenía, como decía, 26 años, gracias a Dios y buen humor, y un carisma donado por Dios, pues lo que empezó así, como esa semilla pequeña de mostaza sembrada en el corazón de aquel joven muchachito, pues hoy vemos aves del cielo en todas partes, anidadas en el cobijo del apostolado de la obra. Y damos gracias y bueno, le pedimos al Señor para que
venga también toda la masa fermentada, que es la tercera parábola, que redondea la enseñanza, la del fermento. El reino de los cielos se parece también a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. A veces queremos Pentecostés sin Viernes Santo, gozarnos las mieles del triunfo en batallas que no hemos luchado. O pretendemos ganar un oro olímpico entrenando una semana. Queremos pan sin levadura y quizás sin harina. Buscamos ganar rápido, sin esfuerzo ni sacrificio. En esta parábola tú, Señor, explicas con toda claridad la clave del apostolado cristiano. Nuestra vocación de hijos en medio del mundo nos exige que no busquemos solamente nuestra santidad personal, sino que vayamos por los senderos de la tierra para convertirlos en trochas que, a través de los obstáculos, lleven las almas al Señor. Esa cruz, esas dificultades, esas contradicciones forman parte del enriquecimiento de la labor, porque es la cruz, es el fermento divino. Que tomemos parte como ciudadanos corrientes en todas las actividades temporales para hacer levadura, que ha de informar la masa entera. Tú, Señor, quieres contar con nosotros, con nuestra lucha cotidiana, para identificarnos con Jesús. De esa manera influiremos positivamente, sembraremos la semilla del reino, que como el grano de mostaza crecerá y dará fruto, y vendrán a guardarse su sombra las aves del cielo. Soñad y os quedaréis cortos. Hemos de ser esa levadura que ha de morir para fermentar, para dar vida, para dar sabor. Y con esa ilusión que nos plantea el Padre de ser apóstoles, ir por los senderos de la tierra, convirtiéndolos en trochas que lleven las almas al Señor. Preparando el centenario, pues se nos invita a pensar en esa labor apostólica, en esa siembra de saber comunicar el carisma de la hora al mundo de hoy, como también actualizar el mensaje. A veces nos quedamos en modos de decir antiguos, porque fue con los que nos criamos, pero hay que también pues, poner medios para conocer el ambiente en que estamos, la cultura en que nos encontramos. Llama la atención, en estos días estoy estudiando pues, la encíclica Magnificat Humanitas, y el humanismo, el poshumanismo, el transhumanismo, bueno, todas estas tendencias actuales a las que sale al encuentro el magisterio pontificio. Y en la bibliografía pues que estaba buscando me encontré un libro que me habían regalado hace 10 años, donde pues personas de la obra y sus amigos, filósofos, habían pensado estos temas del transhumanismo hace 10 años, ¿no? En los cyborgs, en los simios y cosas de esas. Pues yo de hecho nunca lo quise leer, como era esa cosa, ciencia ficción, ¿no? Pues, ¿qué va? Era gente que precisamente sabía el mundo en el que estaban o hacia dónde iba el mundo y lo pensaban y aportaban, pues, su estudio y su luz que le daba el espíritu cristiano para orientar aquello o para dar luces en ese momento hacia dónde iba la cultura. Ahora el Papa pues lo dice y entonces ya uno se entera como más, ¿no? Pero me sirvió como ejemplo, ¿no? Y que no es una simple crítica, y no, bueno, salir al encuentro, al diálogo, a fecundar aquello con las doctrinas de Cristo. San José María nos decía que hemos de estar pues actualizados. Él decía, hemos de estar en el origen mismo de los cambios. Nos de como el famoso chiste aquel, en pleno siglo XIX, no, como gente que todavía cree que estamos... No, estamos en el 21 y ojalá en el 22, ¿no? Como, es que yo, tal, y ¿dónde está la frontera, la brecha del estudio, de la cultura? ¿Para dónde van los tiros? Para estar allá. Inclusive, mejor todavía, si soy yo el que genera pues una buena cultura. Alguna vez don Javier nos decía, una nueva moda, una nueva literatura, una nueva jurisdicción, pues leyes, pues influir, ¿no? Los nuevos areópagos, decía Juan Pablo II. Esto es de palpitante actualidad. Ahora somos nosotros, ¿no?
¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo ir por los senderos de la tierra convirtiéndolos en trochas que a través de los obstáculos lleven las almas al Señor? Es como un panorama intelectual, ¿no? Ahora que celebramos el centenario del nacimiento de Ratzinger, pues los grandes organizadores, ahí las grandes cabezas del tema, la luz que han dado es un poco lo mismo, no decir Ratzinger era muy bueno, ¿no? En esos años 80, en el siglo XX, ¿cuánto sirvió? No, es un pensador del pasado, un pensador para el futuro. Todo lo que dijo, ¿cómo se aplica a lo de ahora? A una nueva doctrina social de la Iglesia, nos dice el Papa León, una nueva antropología, en diálogo con el mundo en que estamos, y aterrizándolo ya también en la vida diaria, pues a personas concretas que el Señor pone a nuestro lado, a las cuales también hemos de abrir horizontes para que ellas sean apóstoles de apóstoles. Que a través de los obstáculos lleven las almas al Señor. Que tomemos parte como ciudadanos corrientes en todas las actividades temporales para hacer levadura que informa a la masa entera. Precisamente Benedicto XVI decía en un Ángelus comentando estas parábolas: la imagen de la semilla es particularmente querida por Jesús, ya que expresa muy bien el misterio del reino de Dios. En las dos parábolas de hoy, ese misterio representa un crecimiento, son parábolas del crecimiento, pero también un contraste. El crecimiento es el que se realiza gracias a ese dinamismo presente en la semilla misma, ¿no? Como la información genética, ¿no? Ahí está la planta y el fruto. Y el contraste que existe entre la pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que produce. De una pepita del tamaño de la cabeza de un alfiler sale un árbol gigantesco en el que vienen los pajaritos a posarse. El mensaje es claro. El reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración y no nos podemos quitar, es ante todo un regalo del Señor. Gracia que precede al hombre y a sus obras. Por eso también es tan importante, nos lo dice también el vicario hablando de la preparación para el centenario, la oración, la mortificación. Y entonces pues habrá gente que esté ahí en la brecha, otros que estén escribiendo, otros que estén produciendo pues nuevas manifestaciones, pero el gran protagonismo, los enfermos, gente que está en la cruz como el fermento, la levadura, dándole vida a todo aquello que actúan los más jóvenes, por decir algo, ¿no? Porque el reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante todo un don del Señor. Gracia que precede al hombre y a sus obras. Por eso aquello también, en primer lugar oración, en segundo lugar mortificación, en tercer lugar, muy en tercer lugar acción. ¿Hace falta mucha acción? Pues quiere decir que previamente muchísima oración y demasiada penitencia. Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente ante los problemas del mundo, si se suma a la de Dios, no teme los obstáculos, porque la victoria del Señor es segura. También todo esto, las parábolas del crecimiento, las parábolas del reino, las parábolas de la esperanza. Uno puede decir, es que este mundo está lleno de cizaña, es que vea la cizaña de tal partido político, es que vea la cizaña de tal pensador, es que no, optimistas. Vea la fuerza de la semilla, nadie la ve. Y dentro de 30 años dirán, ¿qué? ¿Quién es ese autor? ¿Quién era ese político? Murió, no hizo nada. Pues eso, hay daño, 5 años. Pero el cristianismo está floreciente, sigue dando frutos. Nuestra pequeña fuerza, si se suma a la de Dios, no teme obstáculos. La victoria del Señor es segura. Entonces, llenarnos pues la cabeza de esto. La victoria del Señor es segura. Y entonces actuar en consecuencia, vivir así. Por eso vamos sonrientes, por eso somos alegres. ¿Por qué? Porque somos del partido de la victoria del Señor segura. San José María dice, vi triunfar al Señor. Pues ya está en el equipo que es, en el equipo triunfador. Es el milagro del amor de Dios, que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas en la tierra. Y la experiencia de este milagro de amor nos hace ser optimistas,
a pesar de las dificultades, los sufrimientos y el mal con el que nos encontramos. La semilla brota y crece, porque la hace crecer el amor de Dios. Que la Virgen María, que acogió como tierra buena la semilla de la palabra divina, fortalezca en nosotros esta fe y esta esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.